8:31 son ahora, seguimos en desayuno. Vamos con la primera entrevista de la mañana. Ahí está, como les contábamos al inicio, después de un periodo lejos del Parlamento, Constanza Moreira volvió en realidad al Senado en esta legislatura particular que tiene mayoría en esa Cámara, pero no la tiene en diputados. Esto implicará tender puentes con la oposición para sacar adelante proyectos de ley que el gobierno considere importantes, entre ellos el presupuesto quinquenal que enviará el gobierno a mediados de año. Bueno, ¿cómo ve desde el Senado la necesidad de negociar con la Cámara Baja, los nuevos proyectos que se están desarchivando y poniendo sobre la mesa? Sobre este y otros temas vamos a charlar ya mismo con la senadora Constanza Moreira. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, buen día. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, segunda vuelta. Tercera en mi caso. ¿Tercera? Tercera. ¿Tercera ¿Por el legislatura? Senado? Sí. Sí, porque estuve entre el 2010 y el 2015, que allí entré por el espacio 609 y había Sí. estado en la campaña de Mujica. Después armamos Casa Grande entre el 2015 y el 2020 Tenés y razón. ahora... Ahí está. Bueno, Ahí está. una nueva vuelta. Una nueva ¿Cómo vuelta. se vive esta tercera? Bueno, primero hay una sensación en la bancada, en la gente, de alegría por el cambio de gobierno, digamos. Está todo muy impregnado por la asunción de la nueva legislatura, pero muy especialmente por el 1 de marzo, ¿no? Que es como que se llevó toda la energía, la elección de las nuevas autoridades, el llenado allí del gobierno, que es mucha cosa, la negociación con la oposición para los cargos de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el Senado? Porque a veces la gente tampoco no sabe mucho qué es lo que hacemos en el Parlamento. Bueno, el desarchive de proyectos son proyectos que quedan archivados de la legislatura anterior. Es un procedimiento normal del Parlamento y uno desarchiva los que quiere para no tener que presentarlos de nuevo. Claro. Simplemente toma los antecedentes de esa discusión y la retoma. Ahora en marzo nosotros desarchivamos algunos proyectos que tienen que ver con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, la edad del matrimonio, las brechas salariales, pero hay otros también. Sí, ayer de hecho la diaria informaba que eran 30 en total los que se habían... Y ayer se terminaron el Frente Amplio presentó sus desarchives, porque después la oposición, Claro. lo que ahora es la oposición, también presenta sus desarchives, pero bueno, en el caso de la oposición es distinto, porque como fueron gobierno en el periodo pasado, vos sabés que la mayor parte de los proyectos que se aprueban son los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo, ¿no? Lo que siempre dice Gerardo Gaetano, que el Poder Ejecutivo es el gran legislador finalmente. Entonces, el Frente Amplio sí había hecho una acumulación muy importante de iniciativas de ley. Y bueno, allí tenemos proyectos, el voto consular, la habilitación a distancia para que la gente se pueda inscribir para votar, por mencionarte algunos, modificaciones al Código Penal, que ayer estuvimos hablando de que se hiciera una comisión especial y analizara todo el Código Penal junto, porque si no uno va tocando y después se arma una arquitectura imposible. ¿Está como objetivo ese lograr un Sí, código penal al final del periodo? Mirá, yo recuerdo que Claro. en mi segundo periodo, en mi periodo anterior, en el 2015-2020, hubo una comisión, recuerdo a Macarena Hellman, que trabajó allí concienzudamente, hubo una comisión para estudiar todo el Código Penal en su conjunto. Nosotros habíamos modificado el Código del Proceso Penal, pero el Código Penal, bueno, ya saben que viene de los años 30, es un código muy antiguo, al que se lo ha retocado muchas veces, pero no se ha hecho una modificación integral. Y bueno, también hay un paquete de leyes laborales allí, que Óscar Andrade en particular, pero lógico que no solo él, están desde la reducción de la jornada laboral, el despido injustificado. Entonces, y hay proyectos en salud. Ayer se terminó, digamos, de desarchivar el conjunto de proyectos de ley que vienen del periodo anterior. Y lógicamente ahora el Poder Ejecutivo, además del proyecto de presupuesto, que como tú dijiste, es el más importante, y ya vemos por la reunión con Odone que está el proyecto de presupuesto y algunas otras iniciativas que van a venir muy rápidamente, como la de la caja profesional. Eso, vamos a tener dos velocidades, ¿no? La del desarchive y el tratamiento de los proyectos que quedaron del periodo anterior, y las urgencias legislativas. Las urgencias legislativas tienen que ver con estas cosas. Lo de la caja profesional es una urgencia legislativa, se presenta
se pretende presentar en junio y es una urgencia legislativa todo lo que tiene que ver con plata, ¿no? Siempre son urgencias legislativas, de la misma manera que un seguro de paro es una urgencia legislativa. Y allí empezaremos a hacer los primeros ejercicios, empleo un término militar horrorizándome de mí misma, los primeros ejercicios en campo de la producción de los acuerdos necesarios para que las cosas fluyan en el año 2025. A propósito de las distintas velocidades, bueno, en el caso del proyecto de urgencia que se va a presentar en relación a la caja de profesionales, no va a haber mucho tiempo de discusión porque se toman 2 meses para presentarlo. Va a ser casi que sobre el deadline del dinero que tiene la caja de profesionales para Sin entrar duda, pero discusión va a haber y mucha. Claro, lo que digo es que no va a pasar por comisión y estar meses discutiéndose. Claro, ese es un primer proyecto donde se van a tensar los acuerdos, ¿no? Porque es un proyecto que la caja necesita. Pero bueno, hay una enorme discusión sobre esto, pero sí hay una urgencia que, como vos decís, no es una ley de urgente consideración ni mucho menos, pero que determina un plazo perentorio. Y en lo que refiere a los proyectos que vienen de la bancada, no así los que vengan del Poder Ejecutivo, más allá de estar cumpliendo el paso formal de irlos desarchivando, ¿ya está claro más o menos cómo van a trabajar las prioridades? O sea, por cuáles se van a empezar y en un plazo breve se espera tenerlos aprobados. Sí, bueno, creo que la principal discusión que ha tenido la bancada del Frente Amplio en este tiempo es en cada área que es lo más importante, es como decirte... En laboral, el despido injustificado es uno de los primeros proyectos que se va a tratar. La edad del matrimonio y la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en derechos humanos y género también. Y bueno, por allí se tenía la firme intención de aprobar el proyecto del ingreso a las intendencias, ¿no? Que fue antes de las elecciones. Antes de las elecciones municipales. A mí me parece un proyecto de la máxima prioridad y ese también tiene un plazo perentorio que no es económico, pero que está muy urgido por los tiempos electorales. Y también puede ser un buen ejercicio de campo sobre el acuerdo, porque habíamos tenido un acuerdo con el Partido Colorado inicialmente y me parece que ese proyecto cambia mucho de la dinámica política de partidos, de la relación partidos y gobierno en Uruguay. A mí me parece que es un proyecto de la máxima prioridad. Así que también ese tiene plazos perentorios. Hablabas de la necesidad de hacer todos los esfuerzos necesarios para que las cosas fluyan a nivel parlamentario en una legislatura que es bastante atípica, justamente porque no hay mayorías en diputados y esto va a exigir una negociación particular para cada urgencia que se están marcando. ¿Cómo esperás que se dé este diálogo? Bueno, allí normalmente el Senado cumplía una función de enlace y de acuerdo muy importante con la Cámara de Diputados, porque en general los líderes partidarios están en el Senado, pero ahora el Senado solo tiene la representación de 3 partidos. Y es en la Cámara de Diputados donde está la representación del resto del sistema político, ¿no? Entonces, diputados que siempre, el presupuesto siempre entró por diputados, ¿no? Siempre entró, no, en las últimas periodos entró por diputados, hacía todo el esfuerzo justamente para aunar la voluntad de todos los partidos y todo el territorio, ¿no? Porque el Senado es una circunscripción nacional. Ahora van a tener otra cosa más que hacer, muy compleja. Yo ayudaré a diputados y ayudaremos a diputados en la medida de lo posible porque son más partidos, hay partidos pequeños, son más socios con los que negociar. Eso siempre complica, no es lo mismo negociar con 3 que negociar con 5, que negociar con 6. Y habrá que ver entonces las necesidades y las propuestas que va a hacer la oposición para acordar, ¿no? Porque todos los acuerdos están basados siempre en las condiciones que pone la oposición para llegar, sobre todo a la votación en general del presupuesto, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo voy con un proyecto de eutanasia. Bueno, por más que es un proyecto de muchos artículos y que es muy importante, es un tema. El presupuesto tiene todo. Entonces, acordar en general el presupuesto significa acordar con todo. Luego, algunas cosas se pueden votar
en negativo algunas cosas pueden no salir, pero la votación en general es la que requiere mayoría. No es mucho la mayoría que se requiere, ¿no? Porque son 2 votos, Sí. pero lo ideal es consensuar un acuerdo general de presupuesto con la mayor cantidad de socios posibles. O sea, inicialmente vamos a por el acuerdo global, no por los dos puntuales. Claro, no por un No es acuerdo mucho, puntual. pero tampoco parece ser sencillo. O sea, es verdad que son No pocos, es sencillo. Y mira, desde el punto de vista de una perspectiva politológica, me cambio de sombrero, es muy interesante. Es interesante. Es interesante porque el Uruguay tiene o una trayectoria de gobierno de partido Ujú. o una trayectoria de gobierno de coalición. Esta búsqueda de acuerdos punto a punto, que la hace Brasil, que la hace Argentina, bueno, Estados Unidos no tienen una política de lobbies, además, registrada para eso. Me parece que es parte del ejercicio democrático de gobernar con disenso, ¿no? Ujú. Ahí me hago una deriva, porque el otro día, conversando con el diputado Juan Martín Rodríguez, él planteaba algo interesante, porque una de las estrategias posibles de negociación del Frente Amplio no es buscar acuerdos partido a partido, sino con algunos intereses más transversales, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, captar voluntades individuales de algunos diputados a los cuales les sirvan determinados proyectos y entonces se negocian los votos para otros proyectos. Y lo que planteaba Juan Martín Rodríguez es, ojo, porque Orsi en su discurso de Asunción habló de algo que todos compartimos, que es la fortaleza de los partidos que tiene el Uruguay como parte del signo distintivo de la salud democrática que tenemos, que nos diferencia de la región. Entonces, estas lógicas de utilizar o eventualmente utilizar la estrategia de ir y quebrar los partidos captando votos individuales va a debilitar eso, y entonces es un contrasentido con esto otro que se estaba de alguna forma manejando de manera orgullosa en el acto de Asunción. Claro, a ver, no necesariamente vos quebrás un partido porque unos voten de un lado y otros del otro. Creo que cuando pienso el proyecto de despenalización del aborto, nosotros buscamos, no tuvimos votos nuestros, ¿no? Sí, claro. Nos faltaron Claro, votos nuestros sí. y tuvimos que buscar votos en el Partido Independiente, que siempre espero que nos dé votos para la agenda de género. Por otro lado, dentro del Partido Colorado, yo recuerdo que Ope Pasqué estaba a favor del proyecto de salud sexual y reproductiva y en su momento Bordaberry les impuso la disciplina partidaria y yo me pareció tremendo. O sea, hubiera preferido que el partido no actuara como un bloque. Entonces, depende del tema. Lo que sí creo es que los acuerdos puntuales te sirven para proyectos puntuales. Pero para un proyecto de presupuesto vos precisás un acuerdo más global. Es muy difícil ir con una política de acuerdo diputado a diputado. Pero veamos cómo se da esa dinámica, porque hasta cierto punto es un poco impredecible. Impredecible no, vamos a aprobar el presupuesto, pero es una experiencia nueva para el sistema político uruguayo heredado de la dictadura. Y hablando de presupuesto, el otro día tuvieron esta reunión con el ministro de Economía, Gabriel Odone, y ahí quedó algo como flotando, ¿no? Por un lado, la declaración de Odone de encontrar un país con algunas fragilidades, pero estable. Y por otro, bueno, una de las cosas que dijo Jorge Díaz, esto de la Ferrari chocada, fundida, y no me acuerdo cuál fue el otro adjetivo, esa sensación de que para algunos la cosa está bastante bien, aunque hay que ajustar algunas tuercas, y para otros la cosa está bastante mal. ¿Con qué sensación te fuiste vos? Bueno, con la sensación de escuchar a los economistas, que siempre es la misma. La economía trabaja sobre el principio de escasez, así que los economistas siempre te dicen que no hay plata. O sea que eso es... No hubo novedades en el frente. Eso es, esa es la lógica siempre de un ministerio que tiene que administrar recursos escasos y la política tiene que poner las prioridades, ¿no? Bueno, dentro de esos recursos escasos yo quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Entonces, para mí no es ninguna sorpresa que un ministro te esté advirtiendo de que para mantener la regla fiscal, de que para mantener el contenido del déficit, que la situación, es cierto que además la perspectiva para América Latina de CEPAL de estos 5 años no es ninguna maravilla, es una perspectiva de un crecimiento bastante limitado. Bueno, allí quizá la buena nueva es una cierta recuperación de la economía argentina. Brasil no está tan mal, tiene un déficit grande. O sea, la economía regional nos ayuda un poco,
¿no? No tenemos dos países en la supercrisis, en la inflación. Bueno, entonces no es 2002, no es una circunstancia regional que te empuje a decisiones drásticas. Es cierto que tenemos un sistema financiero, económico, bastante sólido, y eso tiene que ver con el precio de la deuda, ¿no? El Uruguay compra financiamiento a bajas tasas de interés por su credibilidad. Pero también es cierto que tenemos problemas grandes. Problema grande, CASMU. Problema grande, la caja profesional. Problema grande, 160 millones de dólares de ferrocarril central. Vos le decís a un argentino 160 millones y te dice, ¿qué te vas a preocupar? Pero para un país que además el gran problema de la Ferrari, yo odio esa comparación entre un gobierno y un auto, ¿no? Más una Ferrari. Pero en fin, esa fue una manifestación de alguien que no es de la bancada del Frente Amplio. Pero vos heredás un país que tuvo una tasa de crecimiento entre el 2020 y el 2025 muy baja, que tuvo un aumento de deuda importante. Vos ves la deuda y la deuda salta en el 2020, también por la crisis del COVID. Hubo una crisis de sequía, hubo una crisis sanitaria. Entonces tenés un aumento de la deuda sobre el producto. Es como que pasamos de 48 a 60 y bueno, es grande, para el Uruguay es grande. Tenés obligaciones ahora, Ferrocarril Central, hay que ver qué es lo que pasa con Neptuno, tenés obligaciones grandes a cumplir en el 2025 que todavía no tenés presupuesto, porque el presupuesto lo vas a votar ahora a fin de año para el año que viene. Entonces, esa circunstancia del 2025 es difícil, es sorteable, pero es complicada y es una circunstancia heredada directamente del gobierno anterior. Y después, para mí lo más complicado que tenés es el aumento de la pobreza infantil, el aumento de la desigualdad, el estancamiento a nivel de empleo y sin duda, pensado desde el punto de vista de una mujer o de una trabajadora, tenés una crisis en el sector frigorífico por el tema de conexión ganadera, seguros de paro, bastantes seguros de paro diría yo, una parte de los 14.000 empleados en la faena, es una parte importante, tiene problemas de déficit de empleo, empresas que cierran. Entonces, el Uruguay es sólido, en parte porque después de la crisis del 2002, y acá voy a hacerle un reconocimiento a Astori, hubo una cantidad de instrumentos que se disponibilizaron para asegurar una de las puertas de crisis más importantes que el Uruguay tuvo a lo largo del siglo XX, que fue el sistema financiero, porque ser una plaza financiera es muy lindo, pero ser una plaza financiera implica ser tomador de decisiones, y la crisis del 2002 tiene que ver con eso. Entonces, en eso sí, yo creo que el Frente Amplio hizo una gran política. Y el otro problema que tenemos allí, me parece que es un problema que tiene que ver con los escándalos de corrupción, con la transparencia. Eso también impacta sobre la credibilidad y eso hay que remontarlo. El Uruguay tuvo mucho más escándalos de corrupción en los 5 años pasados que en el resto. Y eso puede tener impacto sobre la credibilidad. Entonces, las dos proposiciones... Sin embargo, aumentó el grado inversor, ¿no?, en este periodo. Es decir, la confianza con la que nos van a prestar dinero, la nota mejoró en este panorama. Sí, pero no mejoramos. Probablemente por el claro, pero no mejoramos el nivel de transparencia institucional para nada, ¿no? Pero sí estamos. Esa es la solidez institucional, que es la tasa de interés a la que vos pedís plata, y todos los países, créeme, que precisan crédito, ¿no? Claramente. Entonces, las dos proposiciones son verdaderas al mismo tiempo, la de la solidez institucional y la de la fragilidad, que creo que fue lo que dijo Carolina Cose, muy especialmente en el año 2025. O sea que el año 2025 es un año de arranque complejo, pero bueno, muy sorteable, diría yo, dado el buen equipo que tenemos. Ahora, acabas de mencionar muchas dificultades en el plano económico y muchas prioridades políticas que el Frente Amplio marca justamente como prioritarias para su gestión. Ahora, en campaña vos dijiste que, dado este panorama, el Uruguay necesitaba un ministro de Economía con un corte político, con un perfil político, en lugar de un ministro de Economía con un perfil, según tus palabras,
defensor del empresariado, como definiste a O'Donnell. ¿Cómo proyectás que va a ser la gestión de O'Donnell? Bueno, O'Donnell se ha transformado en un ministro mucho más político de lo que yo hubiera esperado, eso hay que decirlo. El rol hace a la persona. Él fue un economista del sector privado, básicamente, en su vida, no del sector público. No era un Astori. Y se está transformando en un dirigente económico del sector público. Eso implica para él también todo un aprendizaje, porque tiene que discutir con la bancada, tiene que negociar prioridades, tiene que negociar sus políticas con la bancada, y esa fue su disposición en la reunión del otro día. Por algo hizo una reunión, también creo que es la primera vez que tenemos enseguida una reunión con el ministro de Economía apenas asumir. Esa es una buena señal. Y por otro lado, quizá su amistad con el sector empresarial en un momento en que el país requiere financiamiento, el país requiere inversiones, no venga mal, te diré. Entonces yo también ¿Apostás? reviso mi propia percepción y digo, porque hay que saber, ¿no? Revisar lo que uno opina. Y digo, mira, no está mal, porque nosotros no tenemos un escenario de captación de inversión externa directa como el que teníamos. Es decir, hay que captar inversión externa directa para este periodo. No tenemos asegurado PM1, 2, ni Montes del Plata, ni cosas que pasaban antes. De hecho, la mayor parte de las inversiones del gobierno anterior fueron inversiones que venían del último periodo de Tabaré Vázquez. Entonces, eso en este momento puede ser una ventaja. ¿Y sentís que entonces sí fue una buena decisión la de ubicar a O'Donnell como ministro, a diferencia de lo que pensabas antes? Bueno, O'Donnell tiene un equipo grande, ¿no? Lo vi el otro día. Y eso está bueno, porque me parece que la inteligencia económica, no hay una inteligencia económica pura, siempre es una inteligencia de equipo. Y la inteligencia económica, y eso fue lo más interesante de la reunión del otro día, tiene que estar en consonancia con los objetivos políticos. ¿Por qué digo lo del otro día? Porque creo que el otro día todo el mundo decía, bueno, pero nos comprometimos en el programa esto, nos comprometimos en el programa al otro. No, ministro, estas son las prioridades. Estoy pensando en la duplicación del Fondo para Vivienda, en el aumento del presupuesto para educación. Dijo, sí, estas son las prioridades. Entonces, es ese diálogo, porque vos también haces una campaña prometiendo cosas, ¿no? O comprometiéndote a cosas. Y esos compromisos no pueden estar disociados de la política económica de mediano y largo plazo, porque cuando vos proyectás el aumento en el presupuesto para la educación, lo proyectás a 5. Pero insisto, tenés un tipo de problemas de ahora con la plata de ahora y después la proyección del presupuesto a mediano y largo plazo. Y además reforzar la perspectiva de crecimiento económico y de reforzamiento del sistema de protección social. No son 10 tareas para Hércules, o son 10 tareas para Hércules, pero bueno, el Frente Amplio las ha hecho, tiene experiencia, tiene 15 años. Pensar que cuando el Frente agarró el gobierno venía la crisis del 2002 y un contexto internacional que siempre es frágil, pero no es tan terrible. ¿Tan terrible como cuándo? Como el 2002. Bueno, ¿no? los gobiernos del Frente Amplio fueron con viento a favor, ¿no? En el contexto internacional. En el contexto internacional tuvimos sin duda los 15 años de lo que yo le llamo la década larga del progresismo estuvieron muy alimentadas por circunstancias económicas favorables que tienen que ver sobre todo con el precio de los commodities, que ahora están así. Pero bueno, en esa época, entonces, efectivamente, la década ganada de América Latina, que va entre el 2000 y el 2015, es la mejor década para casi toda América Latina. Y después del 2015, nosotros tenemos una media década perdida, o una década, o sea, tenemos una década de bajísimo crecimiento, con excepciones, ¿no? Perú siempre te crece al 4,5%, pero es un modelo económico que nadie querría para Uruguay. Pero después tenés una década de restricciones económicas que en parte explica el regreso de las derechas al gobierno y también explica por qué
los países de América Latina que venían en una perspectiva de crecimiento del empleo, de crecimiento de la educación, de reducción de la pobreza, de reducción de la desigualdad, de repente ahí en el 2015 se estancan todos. Entonces, todavía no salimos de eso, de ese 2015-2025, de relativo estancamiento, de restricciones en el comercio internacional, especialmente para los commodities que afectan a las energías, a las economías mineras, a las economías agroexportadoras como la nuestra. Y bueno, y también hay una circunstancia internacional muy compleja, ¿no? Ya vemos a Trump, que todos los días le aumenta los aranceles a alguien. Hay que ver eso, ¿no? Efectivamente en qué termina, si es como una especie de... yo soy el dueño del barrio y te digo que te aumento, después no te aumento, pero hay una política proteccionista en Estados Unidos muy complicada. Nuestros acuerdos comerciales con la Unión Europea están siempre en veremos, hace mucho tiempo. Y bueno, y la guerra, ¿no? La guerra que lleva sobre todo a aumentar el costo de la energía. La situación mundial es complicada. América Latina no está tan complicada como está Europa, ¿no? Pero siempre está complicada porque las economías siguen siendo muy dependientes del capital internacional, ¿no? Siguen siendo muy dependientes de a eso. propósito de cómo ha cambiado el escenario internacional en el último tiempo, tú siempre has tenido una prédica entre los temas sobre los que te interesa trabajar de reducción de las Fuerzas Armadas en virtud de las hipótesis de conflicto que tiene Uruguay y el tamaño y cómo están planteadas las Fuerzas Armadas en nuestro país. ¿No ha cambiado un poco el escenario internacional para replantearse la discusión por lo pronto a propósito de las hipótesis de conflicto que puede tener el país? ¿No están un poco más cerquita en el mundo en el que venimos, donde las discusiones por los recursos parecen más concretas? Quizás no en el caso de América Latina, pero lo vemos en el mundo y ni que hablar las situaciones de conflicto que están presentes, los movimientos que está haciendo Trump, donde la amenaza bélica ya está mucho más arriba de la mesa de lo que se estilaba hace 5 años o 10 años. Bueno, yo creo que eso no pasa porque pasa. Yo creo que eso pasa porque hay un movimiento de los sectores del capital vinculados a la industria armamentística que están haciendo plata como locos con la guerra, ¿no? Eso también es un movimiento del capital, la guerra, ¿no? No es que se produzca porque se pelearon dos y... No. Esos son movimientos intensos de capital, muy especialmente Estados Unidos, Estados Unidos y Europa son los principales proveedores de la... es la industria armamentística más importante del mundo. Es disparatado lo que se está aumentando en gasto en armamento. Bueno, ya vimos que Trump llega a Europa y dice, bueno, aumenten el gasto en armamento, defiéndanse ustedes, pero es impresionante que en pleno siglo XXI el planeta esté gastando cada vez más armas a propósito de eso, así que mi rechazo total y absoluto a que la deriva mundial esté yendo hacia un gasto en armamento. Están pidiendo el 3%, ¿no? Sí. No, o sea, creo que como punto de partida de ahora, América Latina, creo que todos lo planteamos. América Latina, los problemas de violencia que tienen son los problemas de violencia social, ¿no? Tienen los problemas de violencia en narcotráfico, los problemas de violencia social, no tiene conflictos limítrofes. Y con relación al tema de las Fuerzas Armadas, sí, efectivamente, 27.000, 25.000, tengo que mirar el presupuesto ahora, efectivos, es muchísimo para la población que tenemos, que estamos igual o en baja según el censo, no tenemos hipótesis de conflicto fronterizo, y el Uruguay no solamente gasta eso en el Ministerio de Defensa, que dicho sea de paso, una parte del gasto del 2025 también son aviones y recursos para las Fuerzas Armadas, una parte del gasto que hay que hacer ahora. Y yo estoy muy de acuerdo con aumentar los salarios del personal subalterno, estoy muy de acuerdo con modernizar a las Fuerzas Armadas, estoy muy de acuerdo con todo eso. 27.000 efectivos es un número disparatadamente alto. Eso se trabaja en una perspectiva de largo plazo, con una perspectiva de reducción de vacantes. Y sobre todo no haciendo demagogia con las Fuerzas Armadas, ¿no? No haciendo demagogia con las Fuerzas Armadas. ¿A qué te referís concretamente?
Me refiero a demagogia con las Fuerzas Armadas, es el discurso fácil de que le vamos a dar plata a las Fuerzas Armadas, porque las pobres Fuerzas Armadas, porque eso es demagogia. ¿Qué no es demagogia? Es decir, ¿qué tipo de Fuerzas Armadas necesitas para el país que tenés y con los recursos que tenés? Ahí la decisión sería entonces no llenar determinada cantidad de vacantes, limitar el ingreso de nuevos estudiantes, por ejemplo, el Liceo Militar, no sé, estoy poniendo El Liceo ejemplos. Militar, buenas preguntas, todas buenas preguntas. ¿Cuál otra? No, Ah, está, vamos esas por ahí, dos a ver, sí. ya son un tema. Bueno, primero, Sandra Lasso como ministra de Defensa es toda una señal. Yo creo que es una señal muy positiva. Es una señal muy positiva poner a una mujer al frente de una institución tan masculinizada como las Fuerzas Armadas. Y creo que ella va dando señales positivas y además, bueno, yo la conozco personalmente y trabajaré con ella si puedo. Me parece que la política de reducción de vacantes es la política que ha hecho el Uruguay desde la transición democrática hasta acá. Quiere decir, se abren las vacantes y vos no las llenás o las llenás en circunstancias particulares. Luego, y dejás de pensar en las Fuerzas Armadas como un sistema de amortiguación del desempleo en el interior del país, porque no, esa ha sido también una lógica del sistema político uruguayo, a mi juicio, muy mala, muy mala. Y luego, con relación al Liceo Militar, gracias por la pregunta, porque nosotros tenemos que tender a ir a un sistema público de educación que incluya la formación en las Fuerzas Armadas. Es decir, vos no precisás tener una UTU adentro de las Fuerzas Armadas. Fortalecé la UTU y además aprovechá que también los estudiantes vayan al resto del sistema público, porque si no, lo tenés metidos en un gueto. Lo mismo con la formación en educación superior. Yo tengo estudiantes en la universidad que van a nuestras clases a estudiar política, pero vos tenés que hacer un acuerdo con la universidad para la educación superior. Tenés que buscar un sistema público unificado. No puede haber un sistema de educación de las Fuerzas Armadas. En el Uruguay, si sos Estados Unidos y querés ser el imperio, yo te entiendo. Pero estamos hablando de Uruguay. Estamos hablando de eliminar el Liceo Militar. Entonces, yo creo que para empezar tenemos que sentarnos a debatir lo que ya está en el programa y a proyectar un liceo militar distinto al que tenemos. Para empezar, ¿no? Para empezar a poner en la discusión pública y no solamente de la corporación militar el tema de la formación militar, de la formación básica y de la formación superior. Si ponemos eso en discusión, como se puso en discusión ya el tema de la caja militar, porque por suerte ese tema ya entró en el paquete de la discusión de la seguridad social, yo creo que daríamos un gran paso porque sobre texto de la dictadura y de la ley de caducidad y qué sé yo, este país se ha rezagado en la discusión sobre la modernización de las Fuerzas Armadas unos 20 años, como mínimo. Seguiremos hablando de estos temas en próximas oportunidades. Constanza Moreira, muchísimas gracias por haber Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar conversando